Dada la función f de x, y la función es al final una función racional, un cociente de polinomios, halla el dominio, continuidad, derivabilidad, corte con los ejes, el signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. Representa la función de forma aproximada. Ya vimos en el ejercicio 1 cómo se tenía que calcular todas estas cosas. Esta imagen nos lo recuerda, cómo se halla el dominio, cortes con los ejes, simetrías, asíntotas, monotonía, curvatura. Pasamos a resolver el ejercicio. Empecemos hallando el dominio. Como es una función racional, el dominio son todos los reales, salvo los puntos que anulan el denominador o alguno de los denominadores. Aquí veo que en el 0 no habrá imagen, en cualquier otro momento sí. Por tanto, el dominio son todos los reales menos el 0. Como digo muchas veces, las funciones elementales son continuas y derivables en su dominio. Bueno, hay funciones que no son derivables en algún punto concreto porque tienen tangente vertical, pero esta es continua y derivable en todo R menos en el 0. Pasemos a hallar los cortes con los ejes. Empezamos siempre con los puntos de corte con el eje de abscisas. Estos puntos son de la forma x0, es decir, puntos donde f de x es 0. Así que lo que hacemos es igualar a 0 la función y resolver esta ecuación. Mirad, muchas veces las funciones conviene simplificarlas para después trabajar con ellas. Aquí, por ejemplo, yo creo que me conviene hacer esta suma sencilla, x más 1 partido de x, que se eleva al cuadrado. Lo voy a expresar así. En vez de utilizar esta expresión, utilizo esta, más cómoda para mí, para luego derivar, para resolver ecuaciones. La ecuación que tengo que resolver es esta, la función igualada a 0, y esta fracción es 0 cuando el numerador es 0. No os pongáis ahora a desarrollar este cuadrado, porque estáis perdiendo el tiempo. Yo aquí veo ya que esto es 0 cuando x más 1 es 0, y por tanto x igual a menos 1 es el único punto de corte con el eje de abscisas. Lo escribo aquí y lo remarco en verde como estamos haciendo en todos los ejercicios, para que no se me olvide cuando haga la gráfica. En otros ejercicios, después de hallar el punto de corte con el eje de abscisas, continúo estudiando el signo de la función, ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Pero es mejor hacer esto después de conocer las asíntotas verticales, porque alrededor de la asíntota vertical puede cambiar el signo de la función. Así que el estudio del signo de la función lo dejaré para después. Vamos a hallar el punto de corte con el eje de las ordenadas. Es más fácil, es hallar la imagen del 0. La imagen del 0 fácilmente veo que no existe. Claro, no pertenece al dominio. Así que no hay punto de corte con el eje de ordenadas. Pasemos a estudiar ahora las simetrías. ¿Es par, es impar esta función? Ya sabéis, lo que hay que hacer es cambiar la x por menos x. Lo cambio aquí, por ejemplo, y tengo esto. Aquí, como veis, arriba no puedo hacer nada, o si queréis lo desarrollamos. 1 menos 2x más x al cuadrado, y el denominador equivale a x al cuadrado. Si yo desarrollo este cuadrado, simplemente para ver si hay simetría o no, me queda esto. Como veis, f de menos x no es igual a f de x, ni tampoco a f de x cambiado de signo. Es distinto a f de x, es distinto a menos f de x, por tanto no hay simetrías. Pasemos a calcular las asíntotas fundamentales en las funciones racionales, bueno, y en todo tipo de funciones que tienen asíntotas, claro. Tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Siempre empiezo por las verticales. Ya sabéis, rectas de la forma x igual a, donde el límite cuando x tiende a de la función nos tiene que dar infinito. El problema está en averiguar qué número a provoca esto, si es que lo hay, claro. Nuestra función es esta
¿Y cuándo creéis que dará infinito? Pues cuando se anula el denominador, ¿verdad? Es decir, en el 0 que no tiene imagen. Observo entonces que el numerador queda 1 partido de 0, por tanto infinito. X igual a 0 es una asíntota vertical. Los datos importantes, como siempre, en verde. Ya sabéis que también es importante saber qué ocurre alrededor de la asíntota. En x igual a 0 hay una asíntota vertical, pero cuando me acerco por la derecha, ¿qué tiende? ¿A más infinito o a menos infinito? Si cambias x por un número cercano a 0 por la derecha, os va a dar 1 partido de casi 0 positivo, porque está al cuadrado. Por tanto, más infinito tiende a más infinito. Pero es que por la izquierda también, porque como se eleva al cuadrado, tanto numerador como denominador, así que el comportamiento esta vez alrededor de la asíntota x igual a 0 es este que veis. Calculemos ahora las asíntotas horizontales, si es que las tiene. Rectas horizontales de la forma y igual a b, donde b se obtiene del límite que estoy escribiendo, el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Esta vez, en vez de escribir esta expresión, voy a escribir esta, porque así me daré cuenta que el límite existe. Son polinomios del mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes directores, es decir, 1. Puedo decir que la recta igual a 1 es una asíntota horizontal en el más infinito. ¿Y si cambio la x por menos infinito? Pues también, así que es asíntota horizontal en más y en menos infinito. Como os he dicho alguna otra vez ya, las funciones racionales, en el caso de tener asíntotas horizontales, estas lo son en el más y en el menos infinito. Ya veréis que hay funciones exponenciales, por ejemplo, donde a lo mejor en el más infinito tiene asíntota horizontal y en el menos infinito no, o al revés. Asíntota oblicua no puede haber. Halladas ya las asíntotas verticales, voy a pasar a hallar el signo de la función, la monotonía, extremos relativos y la curvatura. Quiero que veáis la similitud en el cálculo de las tres cosas. ¿Cómo se halla el signo de f? Hay que averiguar cuándo f de x es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Lo que hacemos es resolver esta ecuación, esta inecuación y esta inecuación, ¿no? Cuando es mayor, igual o menor que 0. ¿Cómo se estudia la monotonía y extremos relativos? Pues como os he dicho muchas veces, la primera derivada os da esa información. Lo que hacemos es ver cuándo es igual a 0 y después ver cuándo es mayor y menor que 0. Igual que antes hice para el signo de f, lo hago ahora para la primera derivada. ¿Y cómo se estudia la curvatura y puntos de inflexión? Pues igual que he hecho para la monotonía, pero con la segunda derivada. Miramos a ver cuándo es 0 para encontrar los posibles puntos de inflexión. Después vemos cuándo es mayor y menor que 0 para saber cuándo es cóncavo hacia arriba y cuándo es. Como veis, resuelve ecuaciones en ecuaciones, aquí con la f, aquí con la f' y aquí con la f2'. Bien, pues empecemos con esto. Se iguala a 0, pero eso ya lo he hecho. Aquí es igual a 0 en x igual a menos 1. Alrededor de menos 1 puede cambiar el signo de la f. Pero aquí falta algo, ¿qué? La asíntota vertical, porque alrededor de la asíntota vertical el signo de la función también puede cambiar. Cogemos un número en este intervalo, el que sea, el menos 2, y miramos a ver el signo que tiene la f en el menos 2. Mirad, la función, como veis, se eleva al cuadrado, numerador y denominador. Así que siempre será positiva o 0 o no existirá, pero negativa desde luego nunca. La imagen aquí es positiva y aquí positiva. Puedo decir que f de x es positiva, pues para todos los números reales, menos el 0 que no tiene imagen, ni el menos 1 porque no es positiva, es 0 la imagen de menos 1. Bien, pasemos a estudiar la monotonía, a resolver esta ecuación y estas dos inecuaciones. La primera derivada hay que hallarla. Lo hallo aquí arriba, para luego tener más espacio. Podría derivar aquí o aquí. Mirad, prefiero derivar en esta expresión.
Derivada del numerador, que es 2 por x más 1, por la derivada de x más 1, que es 1, por el denominador sin derivar, x al cuadrado, menos el numerador sin derivar, es decir, x más 1 al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 2x, partido de x al cuadrado al cuadrado. Al final me va a quedar x a la cuarta. Ya veo que en el numerador tengo x, x al cuadrado, aquí tengo x a la cuarta, se puede simplificar una x. Lo haré ahora después. También veo que puedo sacar factor común x más 1, aunque luego no se puede simplificar en el denominador, pero me va a ayudar a después resolver la ecuación. Voy a sacar también factor común el 2. Al final observo que puedo sacar el 2, una x más 1, todo factor común, y dentro de paréntesis va a quedar x menos x más 1, partido de x a la cuarta. Como decía, una x se va con una x de aquí, te queda x al cubo. Y mirar, aquí tengo x menos x que se va, me queda un menos 1, lo pongo delante, menos 2 por x más 1 en el numerador partido de x al cubo. Esta es la expresión de la primera derivada. Bien, pues ahora sí, vamos a pasar a resolver la ecuación, las inecuaciones. Vamos a ver cuando la primera derivada es 0, para hallar los puntos críticos. Es decir, cuando menos 2x más 1 partido de x más 3 es igual a 0. Pero para que esta fracción sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0. Voy a aprovechar ya el tiempo. Y este producto es 0 si la x más 1 es 0, es decir, si la x es menos 1. Menos 1 es el único punto crítico de la función. Vamos a estudiar ahora la monotonía. Colocamos el menos 1 y por supuesto también la x donde haya asíntota vertical, que puede cambiar el tipo de monotonía. Cogemos un número cualquiera en este intervalo, por ejemplo menos 2, y miramos a ver qué signo tiene la derivada en el menos 2, porque el signo que tenga la derivada en el menos 2 lo tendrá en todos los números que son menores que menos 1. La primera derivada está aquí. Observo que voy a tener menos 2 más 1, que es menos 1, con un menos delante positivo, y abajo tengo negativo, más, entre menos, menor que 0. Aquí estará decreciendo. Cogemos un número entre menos 1 y 0, por ejemplo el menos 0,5, y la primera derivada en menos 0,5 es, este número sería positivo, pero como se multiplica por menos 2 es negativo, y el denominador es negativo. Menos entre menos nos da mayor que 0. Aquí en este intervalo la función estará creciendo. Cogemos por último un número mayor que 0, por ejemplo el 1, y la primera derivada en el 1 veo que es negativo entre positivo, de ahí que sea menor que 0. La función viene decreciendo hasta el menos 1, ahí tendrá un mínimo relativo, empieza a crecer hasta la x0 y a partir de 0 empieza a decrecer. En el 0 no hay un máximo, es donde está la asíntota vertical. En este dibujito está claro cuándo crece, cuándo decrece, pero conviene escribirlo y dejarlo aún más claro. F es creciente, pues en este el intervalo abierto. Es decir, si la x pertenece al intervalo abierto menos 1, 0. La función es decreciente si la x, a ver, pues desde menos infinito hasta menos 1, abierto siempre. En el menos 1 tendrá el mínimo relativo. Luego también decrece desde 0 en adelante. En cambio, como he dicho, en x igual a menos 1, la función tiene un mínimo relativo. Nos interesa mucho saber qué punto es. La imagen de menos 1, creo recordar, la hemos hallado ya, ¿verdad? Claro, es el punto de corte con el eje de abscisas. Es el menos 1, 0. Va a ser un mínimo. Va a ser un mínimo y también un punto de corte con el eje de abscisas. Bien, solo me falta la curvatura y punto de inflexión. Aprovechando siempre el espacio que me deja esta pantalla,
Pues lo voy a escribir aquí. Curvatura y puntos de inflexión. Hallamos la segunda derivada y vemos cuando es igual a 0, posible punto de inflexión, y luego estudiamos cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0 para saber cuándo es cóncavo hacia arriba y cuándo es cóncavo hacia abajo. Lo primero, por tanto, es hallar la función segunda derivada. La primera está aquí. Así que digo, derivada del numerador, que me va a quedar menos 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que menos menos va a ser un 2 por x más 1, por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Partido el denominador x al cubo al cuadrado. Al final va a quedar x a la sexta. Observa que en estos dos sumandos puedo sacar factor común x al cuadrado de aquí y simplificarse con x al cuadrado de esta x a la sexta que hay aquí. Dicho de otra manera, fuera x al cuadrado, en vez de x al cubo voy a dejar x y en vez de x a la sexta pondré x a la cuarta. Operamos y tenemos menos 2x, a ver, atentos aquí, más 6x, ¿verdad? Más 6x más 6, partido de x a la cuarta. La función segunda derivada es 4x más 6 partido de x a la cuarta. Aquí está. Muy bien, ¿cuándo es 0? ¿Cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo es igual a 0? Pues empieza averiguando cuándo es igual a 0. Esta fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Y despejo la x. Mirad, cuando la x es igual a menos 6 cuartos, es decir, menos 3 medios, menos 1,5, es el único punto donde la segunda derivada es 0, candidato por tanto a punto de inflexión. ¿Qué hacemos ahora? Pues como siempre, estudiar la curvatura, ver cuándo es mayor, cuándo es menor que 0 la segunda derivada. Colocamos el punto donde nos ha dado derivada segunda 0, que está aquí, menos 3 medios. Y por supuesto que no se olvide nunca las asíntotas verticales, porque alrededor de las asíntotas verticales puede cambiar la curvatura. Ya sé que soy un poco pesado con esta frase, pero es un fallo que se suele cometer. Estudiemos ahora lo que ocurre en cada intervalo. Elegimos un punto cualquiera de cada intervalo. Por ejemplo, aquí el menos 2. ¿Qué vale la segunda derivada en el menos 2? Aquí está la expresión de la segunda derivada. Veo que el numerador es menos 8 más 6, es decir, menos 2. Partido de menos 2 a la cuarta, es decir, 16. Me da un número negativo. En el menos 2 es cóncava hacia abajo. En el menos 2 y en todos los números menores de menos 3 medios. Cogemos un número ahora entre menos 3 medios y 0. Por ejemplo, el menos 1 me vale. La segunda derivada en el menos 1. Sustituyo, me da menos 4 más 6, 2. Partido de menos 1 a la cuarta, es decir, 1. Mayor que 0. Positiva. En este tramo la función es cóncava hacia arriba. Y para los números mayores que 0, por ejemplo el 1, ¿qué ocurre con la segunda derivada? Pues que me da positivo entre positivo, por tanto mayor que 0. Aquí la función es cóncava hacia arriba. Voy a dibujarlo en verde, como siempre estamos haciendo. En este intervalo es cóncava hacia abajo, aquí cóncava hacia arriba, por tanto en este punto hay un punto de inflexión. Y aquí cóncava hacia arriba, aquí es que no podía haber punto de inflexión porque aquí tiene una asíntota vertical, pero sí que podía haber cambiado la curvatura. Podemos decir entonces que f es cóncava hacia arriba y lo indicamos para aclarar qué significa para mí cóncava hacia arriba. Si x está en el intervalo abierto menos 3 medios 0, recuerda que en el 0 no hay imagen, está la asíntota vertical, y luego de 0 a más infinito. F es cóncava hacia abajo, es decir, algo así. Si x pertenece al intervalo
menos infinito abierto, menos 3 medios abierto. Y f tiene un punto de inflexión en x igual a menos 3 medios. Me interesa mucho ahora hallar la imagen de menos 3 medios. Vamos a hacerla aquí. No sé, voy a operar por ejemplo aquí esta vez. Tengo 1 más 1 partido de menos 3 medios al cuadrado. Al final tengo 1 menos 2 tercios que se eleva al cuadrado. Es decir, 1 tercio al cuadrado, es decir, 1 noveno. Bien, pues el punto, vamos a llamarlo Q de inflexión, es el menos 3 medios, que es menos 1,5, 1 noveno. Lo marcamos en verde como punto importante que es punto de inflexión. Tenemos un mínimo relativo, un punto de inflexión, un punto de corte con el eje de abscisas que coincide con el mínimo, pero en fin. Luego una asíntota vertical y una horizontal, que la tengo aquí en azul, vamos a ponerla verde. Pasemos a representar la función. Me fijo en los números, no son muy altos, ¿no? Para la x, por ejemplo, el número mayor es este menos 3 medios. La escala entonces la voy a hacer grande. Se me ocurre, por ejemplo, colocar el menos 1 aquí, el 1 aquí. Luego la escala de las síes, estoy por hacerla un poco mayor, voy a colocar aquí el 1. El menos 1 no hace falta, piensa que las imágenes siempre son positivas. Menos 3 medios entonces estará más o menos por aquí. Y el 1 noveno, pues no sé, es un número muy pequeño, vamos a quizá ponerlo para aquí, porque si no, no se va a apreciar. El 1 entonces estaría más arriba, ¿verdad? Bien, pues empecemos. Este punto lo voy a colocar, el menos 3 medios 1 noveno, es un punto de inflexión. El menos 1, 0, que es el mínimo relativo y también punto de corte con eje de abscisas. Y, por supuesto, las asíntotas. El 1 me lo he llevado muy arriba, pero igual a 1, esta recta es una asíntota horizontal. Y la recta x igual a 0, es decir, el eje de las síes, es la asíntota vertical. El punto de inflexión, el punto mínimo relativo, y la asíntota vertical tiene este comportamiento, luego la curva hace esto por aquí y esto por aquí. Pues empecemos a representar. Siempre me gusta empezar para x muy negativa, para x menos infinito. Una función que viene decreciendo, cóncava hacia abajo, y muy importante, la recta igual a 1 es asíntota horizontal. No tiene más remedio que venir así la curva. No puede estar por arriba. Claro, viene decreciendo de forma cóncava hacia abajo hasta obtener el punto de inflexión donde cambia la curvatura, sigue decreciendo, alcanza el mínimo relativo, empieza a crecer de forma cóncava hacia arriba y acercándose a la asíntota vertical x igual a 0. Recuerda que x igual a 0 es una asíntota vertical. Saltamos ya la asíntota vertical. La función es decreciente, cóncava hacia arriba. No tiene más remedio que hacer esto. Tiene que acercarse a la asíntota horizontal. Alguien puede decir por aquí o por aquí. No puede ser por abajo, porque si fuera así, la cruzaría y luego tendría que subir y tendría un mínimo relativo en algún punto que no ha aparecido. Así que obligatoriamente tiene que hacer esto la curva. Esta es la gráfica aproximada de la función y igual a f de x. Vamos a ver ahora con el derive y cómo Google representa esta función. Estará mejor representada desde luego, pero será muy parecida. Aquí tenemos la función que tenemos que representar. Pulso botón de representar y aquí está. La vemos mejor de esta manera. Como veis, cóncavo hacia abajo, el menos 1,5, cuando la x es menos 1,5, que la imagen es un noveno, tiene un punto de inflexión, pasa a ser cóncavo hacia arriba, tiene el mínimo relativo justamente en el punto de corte menos 1, 0, empieza a crecer acercándose a la asíntota vertical x igual a 0. Pasada la asíntota es una función decreciente y hay una asíntota horizontal aquí que no se está viendo, que es y igual a 1. Haciendo zoom sí que la veremos. Miradla ahora mejor.
observa como para x muy grande, 80 es casi 1, un poquito más de 1, y en el menos 80 la imagen es un poquito menos de 1. Quiero haceros ver, como otras veces, lo fácil que derive. Selecciono la función, derivada, primera, aquí está, resuelvo expresión y tengo la solución menos 1, que era el punto donde tenía el mínimo relativo. Si selecciono la función y derivo dos veces, segunda derivada aquí está, y si la resuelvo me sale, ¿qué va a salir? Pues el punto menos 3 medios, ¿verdad? Donde estaba el punto de inflexión. Os comento también cómo Internet nos puede ayudar a representar funciones. Por cierto, esta es la página del instituto y estoy viendo aquí que el calendario final de curso de segundo bachillerato ya está publicado en la página. Pues entráis en Google, sin buscar nada, escribes la función igual a, entre paréntesis, 1 más 1 partido de x al cuadrado. Pulsamos el Enter y aquí tenéis la función. Esta vez la escala no la he elegido muy bien, que digamos. Voy a cambiar las escalas. Y tras un cambio de escala llego a la gráfica que ahora ya sí se parece a la nuestra. Veis que hay un mínimo relativo al menos 1, 0. Aquí a la derecha están apareciendo las imágenes. Y tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y una horizontal en y igual a 1. También hay un punto de inflexión por aquí, ¿verdad? Bien, pues el ejercicio está resuelto.